¿Cómo están ustedes? Me da gusto mucho saludarles desde acá. Es un motivo de gozo y alegría el poder tomar la posición de mi amado pastor. Y dicho sea de paso, ya Gustavo lo dijo, pero él me dijo a mí también que lo anunciara, que no está con nosotros porque está casando a dos jóvenes, una pareja joven en el pueblo de Plano, Illinois. Y esa es la razón por la cual yo me siento nervioso, que yo no encuentro qué hacer por el nervio que tengo. Y debe de ser siempre así. Y siempre se lo he pedido a Dios que así sea. Así que reciban el saludo de nuestro pastor. De veras que los pastores se extrañan, ¿verdad? Amén. Un solo amén por ahí. ¿Ah? Los pastores se extrañan. Amén. Y cuando son pastores que tienen sentido de humano, ¿me entiende eso? Cuando son pastores que yo lo digo en el algor eclesiástico, que huelen a gente. En Israel a los pastores les decía que los pastores olían a ovejas. Ahora acá en el modernismo pues decimos que los pastores huelen a gente, porque el trato de ellos es precisamente con la gente. Y con la gente muchas veces más desvalidos. Como cuando Cristo estuvo en la tierra, que se identificó con los más desvalidos, con los de abajo. El otro día el hermano Hugo puso un postar en su devocional y se refería a eso, a la manera como Dios, siendo alto, se identificó con los de abajo. Y eso para mí es de mucha alegría, es de mucho gozo. Porque entiendo que para los que no tenían esperanza en mí, para Él sí, yo tenía esperanza. Para Él sí. Hay un pasaje bíblico donde hay una muchachita en el Nuevo Testamento que ni se le menciona por nombre. Estaba en la casa del general de guerra sirio. ¿Cómo que? Ayúdenme. Naamán. Y este hombre era leproso desde la cabeza hasta los pies. Y un día, paréceme que la muchachita que estaba de sirviente en la casa de él, del general, porque ahí es de donde Dios pone a la gente de abajo, los pone arriba. Y no se menciona el nombre de ella. Sin embargo, ella le dice a la esposa, oiga, ¿por qué no le dice al rey, al general, que hay un profeta en Israel que puede hacer algo por él? Así que yo le digo The Little May no tiene nombre, pero le trajo la respuesta que necesitaba un hombre que su corazón no lo tenía, pero como para Dios no hay diferencia. ¿Verdad que Dios vino para sublime gracia nada más? No, Dios vino para todos. Y eso es lo más importante de la enseñanza que nosotros hemos venido recibiendo. Pastor, gracias por el nerviosismo. Para cuando lo veas. Y entonces, pues, dada la razón de que el pastor iba a estar ausente, no porque quisiera, porque mi pastor, su pastor, ama esta obra. Y como yo sé que él la ama, y aquí también hay hermanos, para generalizarlo, que pueden hacer lo que yo voy a hacer. Yo se lo puse más fácil al pastor, ¿sabe? Porque el pastor me dijo,
Busca un mensaje para el domingo. Y como yo soy de las personas que si estoy en un lugar y me identifico con ese lugar o tengo sentido de pertenencia al lugar donde estoy, pues me gusta hablar el mismo idioma. O sea, yo no puedo hablar un idioma aquí que se habla ya en la iglesia de Pancha. Aquí yo tengo que hablar el idioma que se habla en Sublime Gracia. Entonces yo le dije, pastor, pues ¿por qué tú no preparas el mensaje, lo escribes y me lo das a mí y yo voy a tratar de hacerlo como tú lo haces? Por eso fue que mi saludo fue, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten hoy? Me da mucho gusto en saludarles. El saludo viene de parte mía y de mi pastor, que lo amo y lo quiero mucho. Y a todos ustedes que me abrazaron y me aumentaron la fe para seguir perseverando. Así que yo le voy a pedir que si son tan amables, vamos a dar lectura. ¿Me pasa algo, Gustavo? Vamos bien ahí. Es que de verdad. Ok. Es un honor para mí, hermano. Grande, inmenso. Todos nosotros tenemos llamado de Dios. A todos Dios nos llamó. Hay algunos con especificaciones, ¿verdad? Diferentes. Y como hablaba el pastor de los dones y todas estas cosas el otro día, que trajo un tema que hay tela, como dicen en Puerto Rico, tela para cortar. Porque todavía Leo continúa el martes el estudio, el estudio del domingo. Pero en realidad, hermanos, pues la experiencia más grande que puede tener un ser humano, como nos cantaban los muchachos, es que ese niño que nació en Belén de Judea nazca en el corazón del hombre. Algunas personas dicen, pero Dios no come corazones, pero Él dice, dame hoy tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Porque perverso y malo es el corazón del hombre, que solamente Jehová es el que lo conoce. Pero cuando a usted hay una pizca de fe, eso es lo que Dios necesita, una pizca. Y a mí eso fue lo que me salpicó, una pizca de fe y una pizca de sangre, que hasta el día de hoy pues me tiene de pie, no porque soy fuerte, sino por su gracia. Así que pastor, tú eres el que produce todo esto. ¿Ok? ¿Cuántos aman al pastor Salinas? Como le dije, amado, yo voy a tratar de emularlo a él. Hay gente que dice, como por allá decía, pero este predicador ese predica como Gigi Ávila, o predica como Jimmy Swaggart, o lo predica como fulano de tal. Entonces el tipo le dice, ¿y a quién tú quieres que yo imite? ¿Al diablo? Pues yo imito a mi pastor. Y para mí es un honor emularlo. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Así que hay pastores que se pueden imitar. Y el de aquí, no cabe duda. El de aquí, más. Leri, más. Y yo soy del corte Pentecostés, pero soy bautista. Porque estoy aquí y respeto y honro el santo ministerio que tiene nuestro pastor Oscar Salinas. Hace varios años que lo conocí, nunca, las veces que lo ocupé, nunca me dijo que no. Y ahora tampoco. O sea que es un amigo. Es un amigo. Y la Biblia dice que un amigo es mejor que un hermano lejos. Un amigo es mejor que un hermano lejos. Nosotros tenemos un amigo cerca y un pastor y un hermano. Y un maestro. Que ese lujo no se lo gasta todo el mundo. Ese dote es buen maestro, buen pastor, buen amigo, buen hermano y buen servidor. Y no lo estoy diciendo
de la boca para afuera, porque si no, me matarían aquí mismo. Pero yo quiero que usted me acompañe, si es tan amable, de pie si puede, y busquemos la palabra del Señor que se encuentra en Isaías capítulo 11. Como le dije ahorita, el mensaje se lo pedí yo al pastor. Yo le dije, escribe lo que yo voy a tratar de hacerlo. Porque es la línea que seguimos, ¿verdad? Entonces, cuando todos lo tengan ahí, y está acá y está allá, yo lo puedo ver de acá allá, ustedes no, pero pues leemos la Biblia de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá. Eso es como discutir, ¿verdad? Y no arguirá por lo que oigan, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el león y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, sobre la cueva. No habrá mal, ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es un canto igual, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Añade el Señor bendición a su palabra, y tú me ayudas a orar y yo ayudo a orar a usted. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Una palabra mesiánica, una palabra que estuvo escrita mucho tiempo atrás, y ahora tú nos das el privilegio de tenerla, de leerla y de estudiarla. Te doy gracias por esta comunidad de fe, Iglesia Sublime, gracias. Y te doy gracias por mi pastor, Señor. Yo solo te pido, Señor, que esta palabra que va a salir de mis labios, pues me voy a poner como la boca del pastor. Muchas veces decimos que somos las manos de Dios, los pies de Dios, la boca y los oídos de Dios. Pues yo en esta hora, Padre, voy a ser la boca de mi pastor, porque Él me escribió el mensaje y yo lo voy a hablar al pueblo que Él ama. Así que, Señor, escóndeme tras tu figura y permíteme el tiempo que sea en este lugar honrarte y hablar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas.
Tú sabes que me gozaba estudiando la escritura que él me escribió, porque es una escritura didáctica que nos abre el entendimiento y nos ayuda a que podamos discernir de lo bueno y de lo malo. Así que, Señor, en tus manos estamos y esta comunidad también está en las manos tuyas. Por Jesucristo he orado. Amén. Bien, amado. El tema del sermón de esta tarde, el Mesías que llegó. Ese fue el tema que Dios le dio a mi pastor, y la porción que acabamos de leer es la porción que Dios le dio a mi pastor. Ahora, nosotros estamos en la tercera semana del tiempo que se conoce como el tiempo de Adviento, que significa venida. Y este es un tiempo de preparación espiritual en la comunidad cristiana para celebrar una de las dos más grandes fiestas de la iglesia cristiana, la Navidad. ¿Saben cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Ah? Año Nuevo. La resurrección de Cristo y el nacimiento son las dos fiestas más importantes que celebra la comunidad cristiana. ¿Usted comparte conmigo? ¿Verdad que sí? Sí, porque fueron dos eventos que marcaron la historia del ser humano. Y de nosotros es que se trata. Bueno, se trata de Dios, pero de nosotros es el trato que es tan especial de parte de Dios para con nosotros. Así que, celebrándose esta fiesta, pues hay veces que nos preparamos espiritualmente, pero la pregunta que surge es, ¿por qué y para qué es necesario prepararme espiritualmente? ¿Qué? ¿Acaso no se trata solamente de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús? Entonces, ¿cuál es el sentido de prepararnos espiritualmente para celebrar una fiesta? Son preguntas que caben en la mente, ¿verdad? Porque yo me voy a preparar. Y si esto ya pasó, ¿cuántos años? 2024 años. Y nosotros seguimos celebrándolo como si fuera hoy. ¿Usted lo celebra o no? Cada día que yo me levanto, que piso el suelo, pues doy gracias por el nacimiento de Jesús. Porque ese niño nos trajo vida. Y hay muchas personas que hoy no se levantaron y se acostaron con salud, se acostaron con dinero, se acostaron con buena familia y buena posición social, pero no se acostaron, durmieron y no se levantaron. Sin embargo, usted y yo, se cumple lo que dice en el libro de Lamentaciones capítulo 3, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos y que son nuevas cada mañana. Pues la mañana de hoy es una misericordia que Dios la extendió para con usted y para conmigo. Por eso es que uno tiene que ser agradecido de Dios. Pues entonces, debe primeramente, y permítame decirle, como dice nuestro pastor, que nos preparamos espiritualmente a través del estudio de la palabra, que nos enseña la importancia de este acontecimiento. Y nos preparamos a través de la reflexión de lo que significa que Cristo haya nacido. Es decir, el impacto que esto tiene en mi vida y que la tiene en su vida también. De tal manera que cuando llega la fecha de celebrar la Navidad, nosotros tenemos bien claro el propósito de la celebración. Como alguien dijo por allá en inglés, ¿verdad? Que dice, Jesus is the reason, right? Ayúdame. Jesus is the reason for the season. Jesus is the reason for the season. Esa es la razón de ser, el nacimiento de Cristo. Como dice nuestro pastor, los regalos son buenos. Déjeme decirle que el primero que regaló fue Dios, porque según los versos y la escritura que Dios le dio al pastor, pues este mensaje va complementado con el capítulo número 2 y el capítulo 9 del mismo Isaías. Y en Isaías
En el capítulo 9, por allá, no sé si es el verso 6, pero dice, y un hijo nos es dado. ¿Sí o no? Y un hijo nos es dado. Quiere decir que tú no lo tenías. Si tú no lo tenías, pues te lo regalaron. Porque algo que se da es un regalo. Pues el primero que comenzó a regalar fue Dios. ¿Sí o no? Empezó a regalar y nos regaló lo máximo. Lo que tiene sentido, lo que tiene base, lo que tiene fundamento, lo que da la fe. Nos regaló a su hijo, que es el autor y el consumador de la fe. Durante esta semana hemos visto que Navidad es un tiempo de reflexión para establecer un compromiso con Dios. Digo, tengo que decirlo, pero me voy a incluir como hacían los profetas en la antigüedad cuando se presentaban ante el Señor para pedir misericordia por el pueblo. Los profetas decían, y los profetas eran hombres santos, pero no eran perfectos, decían, hemos pecado contra ti, Jehová, perdona nuestros pecados. Y el pueblo era el que estaba haciendo y deshaciendo. O sea que el compromiso debe de ser algo leal. No es un compromiso pasajero. Tiene que ser un compromiso de continuidad, de hoy, de ahorita, de mañana, de pasado, de los días que vengan. Estoy comprometido en servirle al Señor. Y aquí no hay vuelta atrás. Un maestro me decía, para atrás ni para coger impulso, ¿verdad? Ni para coger impulso. Y él decía, porque si al dar para atrás resbalo y me caigo, pues entonces para atrás ni para coger impulso. Ya tengo el impulso del Espíritu Santo que me va a llevar hasta la Nueva Jerusalén cuando sea el tiempo de Dios. Así que durante esta semana hemos visto que Navidad es un tiempo de reflexión para establecer un compromiso con Dios. En otras palabras, no celebramos solamente que Cristo nació como un acontecimiento histórico. No se trata solo de una fiesta familiar con intercambio de regalos que son buenos. Celebramos todo lo que envuelve este acontecimiento, principalmente que Dios mismo, perdón, se encarnó en forma humana para reconciliar con Él al mundo que estaba apartado de Él por causa del pecado. El Mesías vino para reconciliar y para traer paz con Dios. Y esto es lo que llamamos salvación. Yo le voy a pedir al pastor un día que nos traiga un estudio de lo que es redención, porque muchas veces el término generalizado se nos va de la mano del pensamiento el significado de la palabra redimido o redención. ¿Usted se acuerda de la muchachita Ruth? En su libro era moabita. Había enviudado de un judío y decidió seguir a su suegra, y donde quiera que ella fuera, ella iba a ir. Pero llegó un momento de que ella necesitaba un compañero. Pero como no era judía, alguien de la familia de Noemí tenía que redimirla. Óigame. ¿Y sabe qué pasa? Que el precio tenía que ser el mismo. El dote tenía que ser el mismo o mayor para usted poder redimir con legitimidad y que lo que usted redime vuelve a usted. Es como usted perder algo y volverlo a comprar. Le pertenecía, pero lo perdió. Ahora tiene que comprarlo por el mismo precio. El hombre se le perdió a Dios y Dios, para volver a rescatarlo, tuvo que hacerse hombre, humano, para que por el precio de sangre, que es el precio más alto, le pagara al enemigo de las almas
lo que tú me robaste, yo te lo voy a volver a quitar con el precio más alto, que es mi hijo, yo mismo. Oiga, yo no sé si usted ha hecho uso de su imaginación, pero yo me imagino a Jesucristo caminando en la gente. Yo no sé cómo sería esa experiencia. ¿Usted nunca ha pensado eso? Dios hombre, caminando entre los hombres. Y el asunto no es caminar, el asunto es las maravillas que hacía. Cómo hablaba, las cosas que hacía. Yo digo, esa gente tuvieron que haber tenido Dios al lado mío. ¿Usted sabe eso? Pero ellos no fueron mejores que nosotros, porque ahora Dios está aquí. Él está aquí con nosotros. Y si nos vamos, Él sigue con nosotros. Y si usted va por allá, Él sigue con usted y sigue conmigo. Y eso es lo lindo de esto. Así que la llegada del Mesías no fue para nada un acto de improvisación de Dios. No fue un plan B, como decir, pues voy a tratar el plan A y si me falla el plan A, pues voy a tratar con el plan B. No, ni fue un último recurso de Dios. Su llegada estaba anunciada prácticamente desde que el pecado llegó al mundo. Cuando Dios le dijo a la serpiente, llamada Satanás, y voy a decir, los muchachos me ponen el verso ahí, en Génesis 3:15, que es la primera profecía que se da en la Biblia del término de redención. Génesis 3:15. Y ahí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, pues está hablando ahí de el Mesías que había venido, que había de venir. Está hablando al enemigo, porque vuelvo y le digo, el hombre le falló a Dios y se le fue de las manos a Dios. Entonces Dios tiene que hacer lo que Él tenía planificado, no un plan B, sino lo que Él tenía en su plan, en su tiempo, porque Dios no falla y Dios es el tiempo. Es interesante, hermano, porque pondré enemistad entre ti. Yo no sé si usted vio la película, ¿cómo se llama? La crucifixión de Cristo, de ese muchacho ¿cómo que se llama? Mel Gibson. Para mí ha sido la película más cerca de lo que la Biblia dice de Jesús en su crucifixión. Yo no sé si usted se acuerda de la escena cuando Cristo está en el Getsemaní, que las gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y dicen los científicos que cuando uno ora, una persona ora en esa intensidad, los capilares se le rompen, los capilares de la piel se le rompen. Y entonces, capilares son unas venas bien finitas. Y con el sudor de Jesús por la intensidad, también sudaba sangre. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan de una de las escenas, porque ahí dice, ponga el verso otra vez. Dice, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. ¿Usted se acuerda en la escena de Cristo que sale la serpiente en el huerto y Cristo se le paró en la cabeza? ¿Usted se acuerda de eso? Yo cuando vi eso yo dije, wow, es que hasta en las películas Dios se bota, hasta en las películas Dios enseña su gloria. Porque eso es lo que decía la Biblia. O sea, no pudo llegar como llegó a Adán. Adán lo venció, pero el segundo Adán lo derrotó. Y el enemigo, déjeme decirle este secreto, que es un secreto mío y del hermano Hugo y del hermano Edmundo y de la hermana Yajaira, es un secreto nuestro.
Wow, se me fue el hilo. Pero es los nervios. Pero lo que quiero decir es que a pesar de todo, Cristo vino. Y tenía que venir en el tiempo que ya había establecido. Cuando me fluya otra vez, lo voy a decir, porque es algo que es interesante. Entonces, desde entonces el Señor había anunciado la llegada del Mesías y lo anunció a través del tiempo por medio de su llegada por los profetas. Por ejemplo, Moisés escribió en Deuteronomio 18:15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. Deuteronomio 18:15. ¿Se acuerdan en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, que Cristo se apareció allí con Pedro y con Juan? Y dice la escritura que también se le apareció Elías y Moisés. Y se oyó una voz del cielo. El pastor nos ha dicho muchas veces por qué Moisés y por qué Elías. Sabes que hasta el día de hoy el pueblo judío, Moisés y Elías son los profetas que más ellos veneran hasta el día de hoy. Inclusive todavía viven en la ley. Pero se oyó una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oiréis. Y ya a través del Espíritu Dios le había puesto la palabra en la boca a Moisés, que le dijo: profeta de en medio de ti, al pueblo, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y luego dice: profeta te levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eso fue lo que Cristo hizo. Traer la mente de los hombres otra vez de vuelta a Dios. Volver el corazón de los hombres a Dios. Pero a mí lo más que me impacta de la experiencia del nacimiento de Jesús es cómo se da. En la sencillez que se da. Fíjense que era un rey que estaba naciendo o que había nacido, y el anuncio se lo dan a unos pastores. No se lo dieron allá en el palacio de Herodes, sino que le dieron el anuncio a unos pastores. Desde entonces, la nación de Israel esperaba al Mesías prometido, el cual llegaría en el tiempo estipulado por Dios, de acuerdo con la enseñanza del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y dice de esta manera: Gálatas 4, 5 y 6. Si los tiene la nota ahí para que los hermanos la vean. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, la palabra redención, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Esa palabra adopción es una palabra legal y que cobra un sentido tan interesante en la iglesia, porque nosotros no somos judíos. Fuimos injertados en el olivo natural, siendo olivo silvestre. Dice Pablo, fuimos injertados en el olivo natural. Entonces Dios vio eso y nos hace ahora a nosotros hijos adoptivos con legalidad. O sea, tenemos el mismo derecho que el primogénito, que el segundégimo. Tenemos el mismo derecho porque somos hijos legales. ¿Se acuerda en la experiencia de Abraham? Que el Dios le dijo: te voy a dar un hijo, que es donde venía Cristo. Y entonces Abraham le dice: pero me va a heredar Eleazar, el esclavo que nosotros lo hemos adoptado, que vive aquí como en la familia, que es parte de la familia, que hijo, me va a heredar él. ¿Por qué? Porque es parte de la ley de Dios, que es inquebrantable. Al que a él se allega, dice la escritura, él no lo echa fuera. El que a mí viene, dice Cristo, yo no lo echo fuera. No como
aquí no pasa eso, porque hay otros lugares que, según he entendido, para tú recibir el beneficio, tienes que pagar primero. Y aquí nosotros no pagamos nada. Digo, en el término, como decíamos, de pagar. Aquí nosotros no pagamos nada. Porque lo que yo recibo de parte de Dios y de esta comunidad, mis diezmos no son suficientes. No son suficientes. Por eso es que yo no puedo pagar. Pero lo que me compete a mí hacer para que la obra siga, pues yo hago y cumplo con mi deber, que es lo que todos debiéramos hacer. Entonces, en este pasaje bíblico, bueno, pero en cuanto a nuestra lectura de hoy, déjeme decirle que Isaías es el profeta que más escribe acerca de la llegada del Mesías y el que mejor describe la vida y ministerio del Salvador de la humanidad. Este profeta de Dios escribe alrededor de 750 años antes de que Cristo apareciera. Por cierto que la palabra Mesías es una palabra hebrea que se traduce al griego como Cristos, en el español como judío, como ungido. Hay teólogos que dicen que Isaías se le conoce también como el profeta mesiánico. Y el libro de Isaías también se le conoce como la Biblia en miniatura, porque tiene 39 capítulos que hablan de la ley y tiene 27 capítulos que hablan de la gracia. Y por eso se le conoce como el profeta mesiánico y como una Biblia en miniatura. Porque tiene 60. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Y Isaías tiene 66 capítulos. 39 y 27. Ningún otro escribió tan de cerca de lo que iba a pasar. Bueno, describió su nacimiento y describió su padecimiento. Porque allá en el 53 de Isaías, usted sabe lo que es moler. Cuando usted coge una galleta o una cracker de esa o algo y lo hace polvo, lo polvoriza. Bueno, la Biblia dice, Isaías dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros todos curados. Fue molido. Bueno, dicen los expertos que cuando entrevistaron a Mel Gibson, él dijo que él tuvo que cortar ciertas escenas de la película porque eran demasiado de cruda. ¿Usted vio a Cristo? Bueno, la Biblia dice que no hubo hermosura en él. En otras palabras, lo desfiguraron. Él no era un humano. En la cruz allí él fue hasta desnudo. Le quitaron toda la ropa, hermano. Todas las ropas, desnudo. Esa era la muerte más atroz que le daban a un criminal. Pero su rostro estaba desfigurado. Dice que la gente se tapaba el rostro porque no tenía parecer, no parecía un humano. Parecía una persona desfigurada por golpes. Usted sabe que cuando hay personas que tienen accidentes, que Dios nos cuide, que tienen que ir a por un diente, al dente, para saber quién es la persona porque quedó desfigurado. ¿Verdad que sí? Pues así pasó con Cristo. Ahora bien, nuestro pasaje de hoy está íntimamente relacionado con los capítulos 2, como les dije anteriormente, y el 9 de este mismo libro, que describen la llegada del Mesías tan esperado por Israel. Y en estos capítulos, Isaías ha hablado ya del niño que había de nacer y sobre cuyos hombros estaría la enorme responsabilidad de gobernar un mundo. Y ahora nos va a hablar de su simiente, es decir, de qué familia viene. Y también va a describir las cualidades de qué estará equipado. Así que veamos. Dice el verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
Lo primero que nos dice el profeta es que el Mesías prometido habría de nacer de la línea de David. Porque Isaí era el papá del rey David. O sea, de la línea o familia de David habría de venir el Salvador. Dios siempre mantuvo viva a esa línea, a pesar de la deportación que sufrieron los judíos a Babilonia y a pesar de todos los esfuerzos de los enemigos por destruirlo. Pero curiosamente dice que viene de la línea de Isaí y no de David. Tal vez porque la casa de Isaí era de baja posición socioeconómica antes de que David ascendiera al trono. Esto seguramente es porque el Mesías sería rey, pero nacería en una cuna pobre, una cuna pobre. Qué tremendo, gloria a Dios por Dios. El verso número 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Casi nada. Por eso es que cuando aquella muchacha fue a ungir el maestro que estaba en la casa de Simón el fariseo, y la muchacha entró y comenzó a ungir los pies del maestro, con sus lágrimas y con un perfume y con el cabello lo secaba. Y Simón calladamente en su mente decía: si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le está lavando los pies. Y como él tiene el don de ciencia, él es Dios, él conoce todo. Bueno, Pablo dice en Colosenses que toda la deidad de Dios estuvo en Cristo. Está en Cristo porque él no murió, él dio su vida, a él no lo mataron, él dio su vida. Él dijo: yo doy mi vida por mis amigos y la vuelvo a tomar. Pero era el plan de Dios que tenía que ser de esa manera, porque el precio a pagar por el hombre tenía que ser un hombre, tenía que ser igual. El precio que el hombre perdió. Déjame decirle también que Cristo no vino para darnos valor, para darnos valor, ¿verdad? Valor es el valor que, ¿cómo se dice? El valor que todos tenemos nosotros, que todos nosotros tenemos en cuestión de lo moral, ¿verdad? Valores, lo que son valores. Cristo no vino a nosotros para levantarnos. No, Cristo vino por nosotros porque nosotros somos de altura. Cristo vino por el valor, Jeffrey, que tú tienes en él. Por eso él vino. Y eso a mí me vuela la mente. Por eso es que a veces tenemos problemas cuando dejamos que en nuestras vidas entre algo que es de menos valor. Por ahí quien dijo: Tenemos problemas tanto económico, emocional, físico y en el amor. Cuando yo dejo que algo entre en mi vida que es de menos que mi valor, yo estoy expuesto a ser pisoteado. Porque ya no me van a mirar hacia arriba, me van a mirar hacia abajo. Y nosotros no somos cola. Así que piénselo la próxima vez antes de tomar una decisión que tenga que ver con sus valores. Porque nosotros valemos para Dios. Durante el transcurso de la historia de Israel hubo muchos mesías. Los reyes, al ser ungidos con aceite, símbolo del Espíritu Santo, se constituían en mesías. Y una de las funciones de los mesías era la de gobernar a su pueblo y liderarlo cuando se hallaba en situaciones de peligro, de amenaza. ¿Sabe que
el enemigo de las almas trató por todos los medios de evadir o de distorsionar o de dañar el plan de Dios. Pero no pudo, porque Satanás es un agente sin papeles. O sea, Satanás está en esta tierra ilegal. Ilegal. Porque Cristo lo venció. Cristo no lo venció en la cruz. ¿Verdad que sí? Cristo lo venció. Y dice la Escritura, déselo, dice la Escritura que lo publicó, Andrés, lo publicó en la cruz del Calvario. Lo que los hombres desconocían de él, pues Cristo ahora lo publicó en la cruz del Calvario. Para que no quepe duda en ninguno de nuestros corazones que el Señor es el Señor y que Satanás, Él lo venció en la cruz del Calvario. Bueno, Él no tiene parte ni suerte conmigo. Yo no soy perfecto. Hay gente que son perfectos de nombre. Pero Él no tiene parte ni suerte en mi vida. El hermano Oscar puso, porque fallamos. ¿Quién no falla, hermano? ¿Quién no falla? ¿Verdad que fallamos? Pero, ¿qué dice la Biblia? Que abogado tenemos. Eso es lo bueno. Es que Dios tiene una respuesta para todo. Si fallo, pues tengo un abogado. Y el asunto es que el abogado que yo tengo nunca ha perdido un caso. Erika, nunca. Es el más buscado. Y el asunto es que yo cuando quiero buscarlo, lo voy vía DDD. Dictado directo de Dios. Voy a Él, ayúdame, ¿me puedes ayudar? Estoy en este aprieto, ¿me puedes sacar de aquí? Y él ahí llega, a mí me ha llegado y yo sé que a usted. El año pasado a mí, para esta época, me asaltaron unos morenos, usted lo sabe, que testificamos aquí. Pero cuando usted tiene buena vibra, buena naturaleza, que tenemos buena naturaleza, porque fuimos injertados en la buena naturaleza, por lo tanto crecemos con la buena savia. Y si tú tienes esa buena naturaleza, a tu lado caerán, ¿cuánto? 1,000. Y a tu otro lado caerán 10,000, pero a ti no llegarán. Te podrá pasar algo para detenerte en tu carrera porque vas muy embocado, puede ser. Embocado es una palabra que se usa en los hipódromos. Está en el diccionario. Por eso David decía que el hombre impío es como el burro que necesita el freno, porque si no se emboca. Así que nosotros somos más que privilegiados. Entonces, durante toda esa época el enemigo trató de destruir a los niños en Egipto, 400 años de cautiverio porque vino un rey que no conocía a José y la gente judía se multiplicaba, pero era el plan de Dios, que se multiplicaran, porque eso era lo que Dios quería, ¿verdad? Llenar la tierra. Debe decirle, yo no sé cuántos años pasaron en que Adán estuvo en esa intimidad con Dios, porque pudieron haber pasado miles y miles y miles de años en que Adán y Eva se mantuvieron en esa... La Biblia no lo relata, solamente que los científicos dicen que encuentran fósiles que datan de 3 millones de años. Si el hombre no ha vivido 3 millones de años, ¿verdad? Nosotros somos de Cristo para acá. De Cristo para acá somos nosotros, 2024 años. Pero dicen los científicos que han tenido eventos donde han encontrado material que data de miles de años. Pues eso me lleva a pensar a mí que Adán pudo haber estado en esa comunión íntima con el Señor miles y miles de años. El almanaque comenzó a marcar el día cuando le falló. Ahí comenzó a marcar. ¿Y cuál fue la sentencia?
¿verdad? La sentencia era que el día que del árbol comiera, que era el árbol prohibido, ese día iba a morir. Pero no murió rápidamente, pero sus días fueron acortados. Pero para mí pudieron haber pasado miles y miles de años, porque el plan de Dios no era que el hombre pecara. Como el plan de Dios para nosotros no es que pequemos, no, sino que nos mantengamos en esa línea de santidad, que tampoco santidad no es un asunto de esto de religión. Como mucha gente quisieron, santidad es uno que está separado para Dios. Por eso Dios es santo, porque Dios está separado para Él. Él es. Él no existe, Él es. Porque todo lo que existe perece. Pero Dios es antes de todo. Es Dios. Y antes de todo, Gustavo, nos tuvo en su mente. Porque Efesios dice que antes de yo ser formado en el vientre de mi madre, es aquí que Él me conocía. Gloria a Dios por eso. Y por el entusiasmo. Este Mesías tendría características únicas que lo distinguirían de todos los demás Mesías. Para empezar, el espíritu que posaba sobre reyes, profetas y jueces para capacitarlos y guiarlos en sus funciones. Sobre el Mesías no se posará, como hacía con los otros, sino que reposará. Diferente palabra. A los profetas el espíritu posaba y era temporalmente, no todo el tiempo. Y era sobre los reyes, los sacerdotes y los profetas y algunos jueces. Pero sobre el espíritu del Señor iba a estar permanente en él. Y dice, como Juan el Bautista cuando lo vio en el capítulo número 1 del verso 32, dice, Juan el Bautista cuando fue a bautizar a Jesús, dice, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y permaneció sobre él. ¿Cuántos creen que Dios vive en nosotros? Amén. Hubieron aménes que lo dijeron como con miedo, ¿verdad? Dios, ¿cuántos creen que Dios vive en nosotros? Juan, el evangelista, también dijo, Cristo hablando, y decía, el que guarda mi palabra, yo le amaré y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. En él. O sea, él está dentro de mí. Está dentro de mí. Por eso es que, discúlpeme por esto, que hay veces que hay gente que, bueno, el mundo dice, uy, tú estás hablando de eso y hablas del Señor y mira, se me paran los pelos. ¿Qué dice? Chicken, que le da el cuero, el pellejo de gallina, se le paran aquí los pelos. Y yo digo, y cuando voy a pecar, ¿se me paran los pelos también? Sí, porque, ¿sabes? La manifestación del Señor y se me paran los pelos porque el Espíritu me mueve y lo siento. Pero cuando voy a hacer lo indebido, ¿se me paran los pelos también si Él vive en mí? Moraleja. No se lo diga al pastor. Ok. Entonces, además, este Mesías tan esperado sería el único. El único. No hay otro. Por allá hubo uno que decía que Jesucristo hombre, yo soy Jesucristo hombre, el Chuito le decían, se murió.
Antes de tiempo, no te metas con Dios, no ocupes el lugar de Dios. Jesucristo, hombre, de los que creciendo en desgracia. Los superfe, hay un movimiento que se llama Creciendo en Gracia, que lo estableció Jesús, a ver si se me acuerda el apellido, Jesús Miranda, puertorriqueño, por desgracia. No, perdón, Señor, perdón. Perdón, porque si se murió salvo, yo lo voy a ver. Pero es que la Biblia nos enseña que cuando nosotros la estudiamos, usted y yo podemos hacer diferencia de quién dice ser de Dios y no es de Dios. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu de quién es hijo de Dios. Y Pablo además dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y son cosas que, uno dice, pero ¿estaré yo perdiendo el tiempo? Pues no, pues para eso es, para que no pierda el tiempo. Era el único, dice, el único que tendría 3 grandes ministerios sobre su misma persona: rey, profeta y sacerdote. Oiga, voy a hacerte paréntesis. Hermano, el mundo, habríamos que también buscar que el pastor nos traiga un estudio, porque si el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio y Cristo era el cordero, es el cordero, ¿quién lo presentó a él? No para que me conteste, pero eso le toca a un hombre que se llama Oscar Salinas. ¿Usted no ha pensado en eso? Cristo era rey, es profeta y es sacerdote. Ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. Y mucha gente dice, si viene otra vez, lo crucifican. Pero bien lejos de la realidad. Porque ahora, ¿cómo va a venir? ¿Ah? Como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Así que, si Él viene ahora, no va a venir como un corderito. No va a venir como un corderito. Va a venir como lo que es Él desde el principio de la creación. Entonces dice, así que este Mesías tendría el conocimiento necesario y suficiente en todas las áreas en que se desenvuelve el pueblo que gobernará, tanto en lo espiritual como en lo material, etcétera, etcétera. Y en todo lo que él haga, dará gloria a Dios. Se guiará por lo que él le indique y a través de su Santo Espíritu. Tú sabes que el enemigo es un imitador, eso es lo único que él puede ser, imitar a Dios. El enemigo de las almas. Es lo único, porque eso fue su intención desde el principio. Usted sabe que usted y yo somos, ¿cómo es uno que? Sucesor, ¿verdad? Sucesor. Usted y yo somos los sucesores de Luzbel. No del diablo, pero el ángel que Dios creó se llamaba Luzbel, ángel de luz. Y era el que estaba a cargo de la administración, como hacen los muchachos aquí, de la adoración. Dice que los tambores, los tamboriles, los címbalos, las trompetas, toda clase de instrumentos fue preparado para él, para que él los administrara. Y dice que atraía la presencia de Dios y la protegía. Por eso Ezequiel dice que él era un querubín protector. Por eso es que estos muchachos, ¿qué hacen? Atraen la presencia de Dios y la protegen para que cuando venga el pastor a predicar, la palabra salga de la boca de Dios y no torne atrás vacía. Pues usted y yo somos los sucesores de Luzbel. Y se lo voy a probar porque
en el pozo de Jacob estaba una mujer esperando. O sea, fue a sacar agua. Y no fue a sacar agua, no estaba esperando, Jesús la está esperando a ella. Jesús aprovecha todas las ocasiones. Jesús se sentó en el pozo de Jacob a esperar a la samaritana a sacar agua. ¿Por qué? Porque ella sacaba agua a diferente hora de las demás muchachas. ¿Ves? Por su condición de pecado. Y Jesús la esperó y entablaron una conversación. Y Jesús le pidió agua. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí, siendo hermanos, porque los samaritanos eran judíos hermanos mezclados con las tribus que se dividieron, pero eran judíos. Pero tararon esa conversación. Y Cristo le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él agua y él te daría a ti agua para beber que salta como río para vida eterna. El pozo es muy hondo, le dijo la mujer. El pozo es muy hondo. Pero para hacer la historia corta, el asunto es que la mujer en un momento dado, porque usted sabe la historia, no tengo que contársela. En un momento dado, la mujer le dice, bueno, a nosotros nos dijeron que en ese monte es que se debe orar. Y adorar, es que se debe adorar allá en ese monte. Pero ustedes dicen que es acá abajo. Y Cristo le dijo, mujer, la hora es y ha llegado que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores mi Padre busca. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar un lugar que otro lo tenía, lo perdió y ahora Dios nos los da y somos adoradores de Dios. Adoramos a Dios. Y adoración no tiene nada que ver con la alabanza, sino la adoración es que uno reconoce que hay uno por encima de mí. Y como está por encima de mí, pues ¿qué significa? Que yo estoy más bajo. Y nos inclinamos porque Él es el Rey. Entonces, vamos a ver lo que dice el verso número 3 y 5. Y dice, y le hará entender el diligente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad ceñidor y la fidelidad ceñidor de su cintura. Interesante. Porque en Él no hay injusticia. Lo que Él dice es lo que es. Lo que Él hace es lo que Él hace. Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Y lo que ha determinado hacer en su debido tiempo, Él lo hace. Porque Él es Dios. El problema lo tenemos nosotros porque queremos encajonarlo a Él a la manera nuestra. Y como nos ha dicho el pastor muchas veces, no es a la manera nuestra. Esa era una canción que decía, ¿verdad? A mi manera. Pero a Dios no le podemos servir a la manera de nuestra. A Dios le tenemos que servir según dice la Escritura. Según dice la Escritura. Juan 17, por ahí. 7:37. El que me sirve como, el que cree en mí, Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el Mesías sabrá discernir o diferenciar lo que le da gloria a Dios y lo que no le da gloria a Dios.
Los religiosos de la época, dígame si me estoy pasando el tiempo, todavía. Los religiosos de la época del Señor creían que daban gloria a Dios, pero en realidad, en su mayoría, eran unos abusivos que se aprovechaban de la ignorancia del pueblo y, como lo demostraron, eran capaces hasta de matar para seguir manteniendo sus intereses. El Señor Jesús les llamó varias veces hipócritas. Les dijo que no los conocía. Los llamó hacedores de maldad. Y que hacen lo que hacen porque en realidad no conocen a Dios. El Mesías que vendría sí sabría dar gloria a Dios en todo lo que dijera e hiciere. Y hoy en día siguen habiendo falsos ministros que dicen darle gloria a Dios, pero con sus hechos muestran lo contrario. Fíjense, una de las cosas que tenía el pueblo de Israel, bueno, no el pueblo de Israel, porque dentro del pueblo de Israel estaba María, la escogida, había gente justa. José era un hombre justo, y Zacarías y Elizabeth, y hubieron otras muchas Marías también que eran justas. Pero Dios no violenta su línea. Tenía que ser de una línea de reyes y una línea sacerdotal que vendría el Mesías, porque de esa manera es que Dios trabaja. Entonces, hay falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Los hay, porque los hubieron en el principio. Fíjense que el señalamiento que más el maestro tuvo tan fuerte y tan directo fue a los religiosos. Le dijo, mire si eran abusivos, que le decían, que le ponían cargas a la gente. Por ejemplo, tú me tienes que traer el sábado que viene, tráeme 3 cabritas, de esas, de leche, carne fresca. Tráeme 3 cabritas de leche, ternerita, de una ternera, un corderito. Y le imponían cargas, dice que ni con un dedo ellos podían tocarla. Eso es ser abusivo. Entonces se velaban de que eran los religiosos. Y Cristo les dijo, ustedes tienen las llaves del reino. Y cuando un hombre quiere entrar, ustedes se la cierran. Mire qué abusivo era la gente. Porque ¿quién no se quiere acercar a un Dios que es bueno? A veces yo hago trabajo de limpia. A veces yo me encuentro con personas que tienen diferencia, porque nosotros no somos religiosos. Nosotros tenemos una relación con Dios. De religión está lleno el mundo. En la India hay más de 2 millones de religiones. Pero la religión nada puede hacer por el hombre. Dios no manda a 2 hombres o a 3 hombres que incauten un avión y lo choquen con una torre. Dios no es así. Dios no manda a nadie a hacer eso. Pero todavía hay gente que son abusivos porque se creen que por un don que Dios le dio, tienen la potestad o el poder de ser abusivos. Yo los veía, amados. Yo he tenido que desaprender muchas cosas que aprendí porque no me hicieron mal, porque estoy aquí, pero yo llegué a ir a iglesias en Puerto Rico donde el pastor le medía las faldas a las damas. No estoy mintiendo, porque me caigo muerto aquí. Donde le miraba si las muchachas tenían ¿cómo se dice esto que se hacen? La pollina. La pollina es. Sí que se cortan aquí al frente y se echan el pelo así para el frente. La pollina. Aquí fleco, ¿verdad? Pues allá no se podía. No se podía. El predicador tenía que venir con gabán y con corbata, y le cuento esta anécdota para que se ría un ratito. Llega este predicador bien puesto y el pastor le dijo, ¿Usted va a predicar aquí? Y sí, yo voy a predicar aquí, pero vino bien puesto, pero no tenía corbata,
no tenía saco ni nada de eso. No, aquí usted no puede predicar así, aquí usted tiene que predicar. May, se afeite ese bigote también. Tenía que afeitarse el bigote. Entonces el otro día, pues está bien, pues yo vengo mañana. Le dijo, yo vengo mañana. Y cuando le dieron el micrófono para predicar, le dijo a la audiencia, corbata, predica. Y se bajó del púlpito. Porque Dios, vuelve y le digo, no te va a encajonar a ti en un cajón que tú no quepas. Pero tampoco nosotros podemos encajonar a Dios donde Él no cabe. Donde Él cabe es en el corazón tuyo. Salomón, cuando hizo aquella oración extraordinaria en la dedicación del templo, ¿verdad? Y una de las cosas que decía es que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener porque eres grande. Dios no vive en el cielo. Los cielos de los cielos no te pueden contener porque eres demasiado grande. Pero un niño de una comunidad de fe dijo, pero se hizo tan pequeño y tan pequeño para vivir en mi corazón. No cabe en el cielo porque si Él cupiera en el cielo, quiere decir que el cielo es más grande que Él. Y el cielo Él lo creó. No hay lugar que Dios no esté, por más pequeño que sea. Ahí está Dios. Y por más grande que sea, no hay lugar que Dios no ocupe. Donde quiera de estar. Por eso alguien dijo, ¿a dónde vamos a ir de tu presencia? Salmista, ¿verdad? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo arriba, allí me ves. Si subo bajo abajo, allí me ves. Si voy a lo ancho, a los extremos, allí también tú estás. Pero el patriarca Job dijo esto que a mí me encanta mucho. Dice, lo busco en el norte y no lo encuentro. Lo busco en el sur y no lo encuentro. Lo busco al este y no lo encuentro. En el oeste no lo encuentro. Pero una cosa sí sé, que sus ojos me ven. Y eso me basta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, pues ya terminamos. Pablo dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Recuérdense que dijimos que va a matar con el poder de su boca. Es la palabra, la espada es la palabra que Él va a hablar. Y va a matar al enemigo con la palabra, porque con la palabra fue que Él hizo todo. Sea esto, sea esto, sea esto, sea esto. Y fue. O sea, la palabra, aún la palabra nuestra, alguien dijo que lo más poderoso que existe es la palabra. Usted dice algo aquí de alguien y le llega a la persona de la que usted habló. Le llega. Porque la palabra no es como dice que la palabra se la lleva el viento. Sí, se la lleva el viento para llevarla. Porque es lo más poderoso que hay. Por eso es que hay gente que piensan antes de decirle algo a un niño que sea médico, que antes de decirle otras barbaridades. ¿Por qué? Porque la palabra se queda en el subconsciente. Lo que usted le dice a un niño que va a ser, eso él va a tratar de ser. Si usted le dice, tú vas a ser un presidiario porque lo molesta mucho, tú vas a ser un bandido, eso se queda. Por eso es que a los niños hay que bendecirlos desde pequeños. Yo he oído casos de que han habido madres que le cantan y los padres le cantan en la barriga a los niños. Porque dicen los doctores que oyen. Y si usted maldice a un niño desde niño, no, después no le eche la culpa a Dios. No. Con todo y eso, Dios, fíjense si Dios es tan grande que Dios está comprometido de proteger a un niño que nazca en esta tierra hasta que ese niño tenga uso de razón. Dios está comprometido. Si Dios permite que un niño nazca, Dios está comprometido con ese niño de protegerlo hasta que tenga uso de razón. Así es Dios. Dios no hace nada al azar ni hace nada por capricho. Así que, para ir terminando, dice, y morará el lobo con el cordero. Pastor, no lo pude hacer todo completo, pero morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará.
la vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pis, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Estos versículos significan que el Mesías será capaz de transformar completamente las vidas de las personas que creen en Él. Hasta la persona más mala y violenta del mundo podrá ser completamente transformada si se le entrega su vida al Señor. El Señor fue capaz de tener entre sus filas a uno considerado como traidor del pueblo como Mateo, por ser publicano. Estuvo conviviendo con un revolucionario como Simón el Celote, que en otro tiempo hubiera buscado toda manera para matar a Mateo. En este sentido, el reinado del Mesías sí es un reinado de paz. Y creo que es a lo que se refieren estos versículos. Es decir, el Mesías convierte a quienes eran temibles, feroces y hasta venenosos individuos en mansos corderos que podrán convivir en paz con los demás. Fíjense que el pecado dañó todo, porque Cristo tiene que venir a restaurar todo eso. Esto es una palabra profética, porque ahora un león no puede juntarse a un animal o otro una vaca, no puede, pues lo va a devorar, ¿verdad? Pero es que en el principio los animales no tenían ferocidad. Inclusive la Biblia dice que Dios trajo a todos ellos para que Adán le pusiera el nombre. Mira si Adán por eso Adán se le conoce como el primer Cristo. Dios le trajo todos los animales para que le pusiera nombre. Y dicen que hay más de 75 millones de especies, sin contar las que han desaparecido. A lo que es un caballo, Dios le dijo, ponle caballo y caballo será. No había ferocidad en los animales. Los leones no eran salvajes, pero el pecado dañó toda la rueda de la creación. El pecado dañó todo, amado. El pecado dañó todo. Por eso es que la Biblia dice que en su tiempo, Cristo, en su tiempo determinado, vino a restaurar todas las cosas. Y dice, no hará mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y acontecerá que aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. En conclusión, nunca olvidemos que Cristo es la razón de la Navidad, que celebramos no solamente su nacimiento, sino la gran bendición que eso significa. Celebramos que Él ha transformado nuestras vidas y que las sigue transformando, que nos ha librado del juicio y del castigo eterno, y que nos ha perdonado dándonos salvación y vida eterna. Desde el mismo momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados, entregamos nuestras vidas a Él, confesándolo como Señor y Salvador, porque Él no puede ser Salvador de usted si Él no es su Señor. Celebramos que nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos guíe, y que nos ha dejado su palabra como manual de vida y conducta para crecer y fortalecer nuestra fe. Celebramos que no nos ha traído su paz, celebramos que nos ha traído su paz, la que sobrepasa todo entendimiento. Celebramos que mismo se ha encarnado, es decir, se ha hecho una persona de carne y de hueso para reconciliarnos con Él. Al mismo tiempo que traer la reconciliación entre los hermanos, celebramos que estamos siendo llenos del conocimiento de Dios a través del estudio y la predicación de su santa y bendita palabra. Celebramos que Él es nuestro estandarte, es decir, nuestra bandera,
y que la levantamos con orgullo, no solo para decir que somos cristianos, sino para que todos la vean a Él y que vengan a buscar a Él. Con el nacimiento del Señor Jesús celebramos el gran amor de nuestro Dios por nosotros, los pecadores. Navidad es un tiempo de mucha alegría, paz, reconciliación y amor. Pero también un tiempo de compromiso para que la tierra esté llena del conocimiento de Dios. Es necesario que nosotros lo anunciemos en todas partes. No vamos por ahí juzgando a nadie, sino simplemente anunciando a Cristo, hablando de su amor, de su perdón, de su salvación. No vamos con la intención de cambiar o convertir a nadie, sino dejando a Cristo que actúe y cambie a las personas cuando hemos sembrado la semilla. Este es el sentido de la Navidad. Se trata de Cristo, no de mí, ni de usted. No de fiestas y regalos que se centran en mí y en usted. Como hemos dicho otras veces, no es que sea malo festejar, mi pastor. No sea malo el festejar y mío también. O intercambiar regalos. No es que sea malo adornar nuestras casas con motivos navideños, pero tenemos que tener claro que esto no es la Navidad. Por eso, Navidad es un tiempo de reflexión. Cristo es el festejado. Y el mejor regalo que podemos hacerle a nuestro Salvador es vivir vidas para Él. Que esta Navidad sea una diferente a las demás. Que sea la mejor de todas por Cristo, para Cristo y en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor. Te doy gracias porque si no hubiera sido por Cristo, nosotros no sabríamos dónde estaríamos hoy. Te doy gracias por la palabra que nos has dejado. Te doy gracias, Señor, por mi pastor Oscar Salinas, por su amada esposa, que tuvieron que ir a hacer una gestión de valor. Te doy gracias por esta comunidad de fe. Sublime gracia. Te doy gracias, Señor, en todo, por todo, y te doy gracias por la salud de mi amada esposa. Te doy gracias también por la salud de los hermanos que estuvieron convaleciendo, pero que ya están respuestos, y los que están siendo sometidos a unas terapias para volver a tener vidas normalmente como las tenían. Gracias, Padre, por Jesucristo y por esta palabra. Que nunca se nos olvide cuál es la razón de la Navidad. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Dios les bendiga, amados.